Hola mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, estamos como todas las semanas compartiendo la palabra de Dios. Hoy realmente vamos a ver una historia espectacular, asombrosa, vamos a ver la historia del rey Ezequías y cómo Dios hace retroceder las agujas del reloj para mostrarle que su palabra era fiel y firme y cómo esa historia causó eco en la región y dos mensajeros vinieron de Babilonia a ver cómo aquel suceso había sucedido. Y vamos a ver cómo este suceso marcó la vida de Ezequías también. Lamentablemente, Ezequías, en vez de tomar ese milagro, ese suceso realmente asombroso para bien, hace que su corazón se desvíe. Y es de lo que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a estar viendo Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 32 del versículo 27 al 31. Y vamos a ver cómo toda esta historia se va desarrollando, se va suscitando en estos pasajes. Para entrar un poquito en contexto, aquellos mensajeros de Babilonia vienen a visitar al rey Ezequías porque se enteraron de que el reloj que usaban en aquella época, un reloj solar, retrocedió su sombra 10 grados. Y aquí tenemos que ver lo primero de toda esta historia, porque los babilonios en aquella época eran los capos número uno en astronomía. Ellos tenían observatorios realmente desarrollados para la época, podían contemplar lo que eran los cometas, los eclipses, las variaciones que habían en el cosmos y desarrollaban así todo lo que era referente a su país. Ellos, si veían que pasaba un cometa, lo tomaban como un augurio y hacían tomar decisiones al rey según lo que iba pasando en los astros. Ellos tenían mucha confianza puesta en los cuerpos celestes. Y realmente para los babilónicos que el reloj, que todo el cosmos haya retrocedido, era una cosa que era digna de estudiar. No era, no era algo normal. Ustedes imagínense, nosotros capaz que no caemos en la gravedad del asunto, porque nosotros vemos que está el reloj solar y vemos que la sombra retrocede 10 grados. Para nosotros capaz que no es algo tan grave o tan asombroso, pero para los babilonios y para los que estudian la astronomía es algo realmente digno de estudiar. Porque no es que la sombra solamente haya retrocedido 10 grados, sino que todo el cosmos mismo retrocedió ese lapso de tiempo. Yo estaba estudiando un poquitito cuánto equivalían esos 10 grados en la hora como la contabilizamos en el día de hoy, y asombrosamente esos 10 grados marcan 40 minutos en el reloj. Y Ezequías, como quien dice, volvió al pasado 40 minutos. Y estos muchachos babilonios dijeron, no, no, esto parece una máquina de tiempo. ¿Cómo van a hacer retroceder el tiempo si siempre va hacia adelante? Esto lo tenemos que ir a estudiar. Y fue lo que pasó. Mandaron el rey de Babilonia y los príncipes mandaron dos mensajeros eh, camuflajeados, ¿verdad? Porque vamos a ver algunos pasajes de Isaías 39 en donde vemos cómo se camuflajea la intención de estos mensajeros para ver qué es lo que realmente había sucedido, y Ezequías no lo puede percibir y hace cosas que no están bien, cosas equivocadas que las vamos a ver hoy. Así que vamos a leer el pasaje. Dice allí el verso 27, tuvo Ezequías riquezas y gloria en gran abundancia,
y adquirió tesoros de plata y oro y piedras preciosas, perfumes, escudos, toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósito para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades, hatos de ovejas y de vacas, en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales del Gijón de arriba y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y prosperó Ezequías en todo lo que hizo, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron para él para saber el prodigio de que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Acá vemos lo que estábamos hablando recién. Dios dejó a esos mensajeros para probar el corazón de Ezequías. No porque el Señor no supiese lo que hay en el corazón de Ezequías, sino que Dios ya sabe todas las cosas. Hermanos, nosotros muchas veces no caemos en cuenta de que Dios ya sabe el pecado que vamos a cometer en el día de hoy y mañana. Y aún así Él nos sigue amando y permite que las cosas vayan tomando su curso natural sin Él obligarnos a nada. Pero tenemos que tener en cuenta algo muy en claro que lo hizo aquí el Señor con Ezequías y lo hizo también con el rey David y con otros reyes. El Señor va a permitir que la prueba venga a nuestra vida, no para Él saber algo, sino para que nosotros sepamos lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y eso es lo que está pasando justamente en esta historia. Entonces vienen los enemigos, vienen esos mensajeros, no por la linda cara de Ezequías, sino porque algo milagroso pasó en su vida. Y muchas veces nosotros en nuestra vida vienen personas de afuera que no son muy amistosas con nosotros, pero vienen a ver qué es lo que sucedió en nuestra vida. Porque hay cosas que no le cuadran. Y eso es lo que pasó con estos mensajeros de Babilonia. Habían cosas que sucedieron en el reino de Ezequías que no le cuadraban. ¿Cómo puede ser que el tiempo haya retrocedido 40 minutos? Eso para los babilonios era cosa delicada. Ellos tenían que verlo. Y Ezequías lamentablemente no lo ve así. Y se aleja de la voluntad de Dios. Él se aleja de la voluntad de Dios porque no puede ver por qué esos mensajeros vienen a ver lo que había sucedido. Nosotros tenemos que tener bien en claro que muchas veces el enemigo o esos mensajeros son parte de la prueba. Y esto no solamente le pasó a Ezequías, sino que le pasó al rey David cuando hizo el censo. El Señor conocía el corazón de David. Él sabía que en el corazón de David habían cosas que no deberían estar. Y permitió que Satanás tentara a David para hacer el censo. Y el Señor utilizó al enemigo para mostrarle una realidad a David. Y es lo que está haciendo en este momento el Señor con Ezequías. Él permitió que esos enemigos vinieran para mostrarle el corazón de él en dónde estaba. Ya vimos que él prosperó en gran manera, tuvo riquezas, perfumes, hizo cosas que ningún otro rey hizo. Nosotros en la historia general del mundo vemos que los capos número uno en acueductos fueron los romanos, pero Ezequías ya fue el precursor de todo eso, porque él hizo traer el agua de una ciudad a otra. Y eso para la época eran avances tecnológicos muy importantes, igual que los graneros, los establos para los animales, hizo cosas muy grandes.
Y nosotros tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque nuestro corazón se puede desviar. Y el Señor toma a esos mensajeros, al enemigo, los introduce en nuestra vida para mostrarnos cómo está nuestro corazón. Y eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a leer unos pasajes de Isaías 39 que nos dejan ver cómo el corazón de Ezequías se iba desviando o se desvió y no mostró lo que tenía que mostrar. Dice así Isaías 39, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió una carta y un presente a Ezequías porque supo lo que había, porque había estado enfermo y que había convalecido. Esto era lo que estábamos hablando recién. Ellos enviaron a los mensajeros de una manera camuflajeada: mirá, rey Ezequías, nosotros nos dimos cuenta de que vos estabas enfermo y que de una manera milagrosa vos te sanaste y queremos enviarte un presente, saber cómo estás, saber cómo fue que te sucedió todo esto, y allí sacarle, sustraerle información de cómo ese suceso astronómico había pasado, cómo el Sol había retrocedido esos 10 grados en el reloj solar. El enemigo nunca va a venir directamente a decirte, eh, Ezequías, ¿cómo hiciste que el tiempo retrocediese? Sino que va a venir con diplomacia. Acuérdense que el enemigo es, eh, es el mentiroso número uno. Y él sabe cómo endulzarte la oreja, cómo endulzarte el oído, él sabe cómo hablarte, cómo persuadirte, cómo seducirte. Es diplomático. Él no va a venir presentado como diablo, va a venir presentado como un ángel de luz. Eso lo dice la escritura también, hermanos. Entonces, estos mensajeros dijeron, mirá, vinimos a ver cómo estás vos de salud, vimos que realmente estuviste muy mal, pero algo milagroso pasó en tu vida. Y dice el verso 2, lo recibió con alegría Ezequías y le mostró la cámara de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos que son perfumes, ungüentos preciosos, todo el arsenal de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Y aquí ya vemos parte del corazón de Ezequías. ¿Cómo puede recibir Ezequías con alegría al enemigo? Ya vemos que hay algo que está mal. ¿Cómo nosotros podemos recibir con alegría al enemigo? De ninguna manera nosotros podemos recibir con alegría al enemigo. De ninguna manera. Ya vemos que el corazón de Ezequías estaba puesto en todas esas riquezas que él tenía y en toda la fama que había logrado en aquel tiempo. Y estaba muy emocionado Ezequías. Él tuvo una contienda muy grande con Asiria. Y Dios lo había librado de esa contienda grande que tuvo y lo empezó a prosperar. Y sabía que también los babilonios iban creciendo. Entonces, en su mente, en su corazón, él dijo, bueno, ya que vienen estos muchachos a visitarme, les voy a mostrar todo lo que tengo para ver si podemos hacer una alianza. Para ver si podemos hacer una hermandad. Así yo estoy tranquilo, estoy seguro de que estos tipos no se van a rebelar contra mí. En vez de mostrar lo que, lo que tenía que haber mostrado Ezequías. Vemos que en el corazón de Ezequías hay autosuficiencia. Miren todo lo que yo tengo. Tengo perfumes, tengo buen ejército, buenas armas. Miren todo el avance tecnológico que yo tengo. Miren las bestias, los animales, el ganado que yo tengo. Yo no soy ningún Carlitos. Yo soy Ezequías, el rey de Judá.
Y esa autosuficiencia lo llevó a Ezequías a tomar malas decisiones y querer hacer alianzas con el enemigo. Y lamentablemente mientras iba desarrollando este mensaje, vino a mi mente el círculo vicioso que tenían que tenía el pueblo de Israel en la época de los jueces, que pecaban, clamaban a Dios, Dios levantaba el juez, los liberaba, mientras el juez estaba vivo ellos andaban bien, pero se moría el juez y volvían. Y en la época de los reyes es exactamente igual. Los reyes, muchos de ellos estaban en la lona, claman a Dios, el Señor los levanta, los empieza a prosperar y su corazón se vuelca a las riquezas y a su poderío. Y eso fue lo que le pasó no solamente a Ezequías, sino que le pasó al rey David también cuando hizo el censo. El rey David dijo, bueno, yo quiero saber cuánto ejército tengo y sabiendo el ejército que tengo, sé cuánto poder yo tengo. Por eso Dios no había permitido nunca hacer los censos, porque así se podía mostrar el poder de Dios y no el poder del hombre. Y eso es lo que tenemos que ir viendo también ahora más adelante. Que el propósito de Dios es que nosotros mostremos su gloria, no la gloria de nosotros. Y Ezequías no mira el propósito de Dios, mira su propósito. Él quiere dormir tranquilo por las noches. Él no quiere que ninguna nación ajena se le revele. Entonces le muestra todo, parecía un shopping aquello. No, mirá, tengo esto, tengo lo otro, tengo acá. Y Ezequías volcó su corazón a las riquezas. Y eso era lo que Dios le quería mostrar. Y lamentablemente él cae en la trampa de su propia mente, de su propio corazón. Porque él no ve cómo está. Y viene la amonestación. Dice, dice así el verso 3, dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué han dicho esos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierras muy lejanas han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no le haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia, todo lo que hay en tu casa y todo y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, al menos haya paz y seguridad en mis días. Y aquí tenemos que ver algunas cositas, porque cuando se mostró la intención del corazón de Ezequías, el Señor lo reprende y le da una sentencia. No porque el Señor sea malo y quiera condenarlo a Ezequías, porque cuando David censó al pueblo, vino una reprimienda también de parte de Dios. Vino una amonestación. Pero vemos acá dos respuestas diferentes. Porque el rey David en aquel momento se equivocó, pero reconoció que se equivocó. Y fue a Dios y arregló las cuentas con Dios. La consecuencia del pecado vino igual. Pero él arregló las cuentas con Dios y su reino siguió. Pero miren lo que le dice Ezequías a Isaías. La palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió, al menos haya paz y seguridad en mis días.
Y aquí, mientras yo leía esta respuesta, me hizo recordar a otros dos personajes. El primero, a Elí. Cuando Samuel va y lo enfrenta y le dice, mira, Elí, tus hijos son un desastre y vos no hiciste nada para detener la conducta de tus hijos y les diste rienda suelta. Y el Señor dice que bueno, que ellos van a morir y que vos también. Y Elí que dijo, dice, bueno, Jehová sabe lo que hace, está bien. ¿Cómo un hombre de Dios como Elí y como Ezequías pueden decir, bueno, Dios sabe lo que hace, está bien? Un corazón frío, hermanos, que no es celoso de la palabra de Dios, que no es temeroso de Dios, que no tiene ningún temor de lo que Dios hace. Un corazón cauterizado, entenebrecido, totalmente, volcado a sus riquezas. Y eso lo vemos en la segunda parte de su respuesta. Dice, al menos haya paz y seguridad en mis días. Y eso me hizo recordar al otro personaje que yo le había mencionado, que es a Saúl. Cuando él sacrificó, hizo un sacrificio que no tenía que hacer, que tenía que esperar a Samuel y nunca lo esperó. Vio que el ejército se le iba y decía, a mí no se me va a ir ningún ejército, yo voy a sacrificar porque Samuel no viene y se me van a ir todos. Y él sacrificó y no tenía que haber sacrificado porque era una tarea específica para los sacerdotes. Y Saúl lo hizo así. Y vino la reprimienda también de parte de Dios, la amonestación. Y Samuel le dice, mirá, dice, si vos me hubieses esperado, tu reino hubiese sido confirmado. Hubiese sido próspero tu reino, tu reinado. Y si ahora has hecho esta barbaridad, y tu reino te será quitado. Y mire lo que le responde él. Dice, bueno, está bien, dice, pero te vas a quedar conmigo acá y vamos a sacrificar, vamos a comer un asado. ¿Cómo le puede responder un rey que es amonestado de esa manera? No le puede responder de esa manera, sino que se tiene que humillar, como hizo David, reconocer que se equivocó, arreglar las cuentas con Dios y tratar de recuperar no solamente lo que había perdido, porque el rey no solamente tiene su vida a cargo, sino que tiene la vida del pueblo a cargo. Aunque sea, tenían que haber arreglado las cuentas con Dios para no hacer perecer al pueblo por la consecuencia de una decisión mal tomada que hemos recibido nosotros. Y nosotros muchas veces en la vida, y aquí hablo como papá, como jefe de hogar, si yo cometo un pecado que puede influenciar a mi familia y tengo que arreglar las cuentas con Dios, tengo que pedirle perdón, ¿cómo voy a ser yo partícipe de mi pecado a la gente que me rodea? Si los amo, ¿cómo podemos nosotros hacer que los demás caigan por una decisión mal tomada de nosotros? Y Ezequías tenía que haber dicho eso. Mirá, Señor, la verdad que yo estaba concentrado, mi corazón estaba volcado a todo lo que tú me diste, en vez de enfocarme en lo más importante que fue en lo que vos haces por mí, en mi relación contigo. Y esto me hizo acuerdo a lo que le dijo Salomón en el principio de su reinado al Señor. Mirá, yo tengo todo. El reino me lo dio mi padre. Y se dame sabiduría para saber conducir a este pueblo porque es grande. Ezequiel le tuvo que haber dicho algo parecido. Yo me equivoqué. Mi corazón estaba en las riquezas. Pero ahora este pueblo va a perecer por mi culpa. Él se tenía que haber humillado y arreglar las cuentas con Dios. Y eso nos lleva directamente a lo que Dios pide de nosotros, que es mostrar su gloria, no la nuestra. Ezequías tenía que haber
obraba de la siguiente manera. Cuando vienen los mensajeros de Babilonia, Ezequías tenía que haber primero preguntado: ¿a qué vienen estos muchachos? ¿Qué les debo de responder? Y segundo, mostrar la gloria de Dios y decirle: bueno, la verdad les agradezco por los presentes, vengan, vamos a comer un asado y les voy a contar lo que Dios hizo en mi vida. Yo estaba en la lona, estaba enfermo, estaba mal, y clamé a Dios y Él me sanó y me dio esta señal. Miren la maravilla de la señal, retrocedió el tiempo, pero esto no es no es lo único que ha hecho Dios durante la historia. Él en Egipto hizo que no se viera nada, eliminó la propagación de la luz, trajo una oscuridad tremenda que no se veían en las manos, alteró los principios de la física, hizo que la luz no se propagara, no se veía en las manos. Así que no solamente está lo que me pasó a mí, sino que ya hay antecedentes. Ustedes no saben que cuando Josué adquirió toda esta tierra luchando, no le daba el tiempo y el Señor detuvo el sol hasta que terminase la batalla. Todo eso era lo que tuvo que haber hecho Ezequías. Comer un asadito o compartir la mesa con esos babilonios, pero no para hacer alianza con ellos, sino para mostrarle la gloria de Dios. Dios hizo esto, pero no solamente a mí, ya hay antecedentes, pasó en Egipto, pasó con Josué. Ustedes no saben del maná que cayó del cielo. No hay panaderías en las nubes, hermanos. Y el Señor hizo caer ese maná, ese pan del cielo. Cosas que realmente, ni que hablar cuando hizo separar el Mar Rojo y el Jordán. Ezequías sabía todo eso. Y sin embargo le mostró los tesoros, el ejército, los escudos, los avances tecnológicos, que está bien, se lo podía haber mostrado también. No digo que no, pero con un corazón distinto. Porque él le podía haber dicho: no, Dios también me dio sabiduría para hacer esto, aquello. He aprendido a ser un buen administrador, tengo esto así. No darle la gloria al hombre, sino a Dios. La segunda cosa que Dios nos pide es el crecimiento, que va directamente relacionado a lo que estábamos hablando. No pasa por equivocarse, sino que debemos reconocer que nos equivocamos e ir adelante, levantarnos, seguir. Mostrar que tenemos un corazón manso y humilde, como dijo Jesús: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso porque nos dejamos gobernar por Dios. Y humildes porque debemos reconocer nuestra posición con Dios. Eso es humildad. Y luego la dependencia. Nosotros tenemos que depender 100% de Dios. Y discúlpenme si pongo muchos ejemplos de David, pero David, cuando él estaba en el reino de los filisteos, en una aldea, vinieron y saquearon todo lo que había allí, secuestraron a sus hijos, a sus mujeres, todo lo que tenía se lo llevaron. Y él cerró sus ojos y dijo: Señor, ¿qué haré? Si los persigo, ¿los podré alcanzar? Él mostró una humildad, una dependencia con Dios. Y el Señor, que le respondió: sí, David, anda tranquilo que lo vas a alcanzar y vas a recuperar todo lo que el enemigo te robó. Pero Ezequías no mostró ninguna dependencia, nunca consultó a Jehová a ver si estos babilonios cómo venían. Porque ella lo había liberado del problema que tuvieron con los asirios. Ella tuvo demasiadas muestras de la grandeza de Dios.
¿Cómo vas a permitir que el enemigo venga y no mostrarle la gloria de Dios y mostrarle tu gloria? Eso es lo que tenemos que saber. El Señor hace milagros, nos levanta, nos enseña, nos ministra aún en las noches. Nos enseña a ser buenos administradores, nos enseña a cómo conducirnos a la vida. Está todo en su palabra, hermanos. Y viene el enemigo y en vez de hacer, mostrarle la gloria de Dios, queremos hacer alianzas para que nuestra estabilidad esté bien. ¿Cómo vamos a hacer nosotros una cosa semejante viendo todo el poder de Dios? Que muchas veces la heladera está vacía y viene un hermano y te trae alimento sin siquiera pedírselo. Es el Señor que mueve ese corazón del hermano para traerte un alimento, una prenda o lo que estén necesitando. ¿Por qué yo me voy a hacer alianzas con el mundo? El Señor muchas veces mismo en Isaías, el Señor advirtió: no hagas alianza con Egipto. El hombre que confía en Egipto es como el que se apoya en una vara y se perfora la mano. Nosotros nunca debemos hacer alianza con los enemigos, sino mostrarle la gloria. ¿Cuántas veces el Señor ha retrocedido nuestro reloj y ha mostrado su gloria en nosotros y nosotros no mostramos su gloria hacia los demás? Buscamos la protección del mundo. Y lo último que quiero destacar de todo esto es lo que hizo el rey David. El rey David se equivocó, dobló sus rodillas, reconoció que estuvo mal, y de las 3 sentencias que le había dado el Señor, pidió la que menos daño al pueblo le hacía. Un corazón humilde, manso como pide el Señor. Esto era lo que yo tenía que compartir con ustedes, que recapitulemos en nuestras vidas qué es lo que el Señor ha hecho, qué es lo que el Señor está haciendo aún en nuestras vidas y qué es lo que estamos haciendo nosotros, mostrando nuestra gloria o la gloria de Él. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No quedarnos en todo lo que tenemos en nuestra zona de confort y querer nosotros pasar bien de aquí adelante. Eso era lo que yo tenía que compartir con ustedes, que nos podamos ir reflexionando en esta palabra para que nosotros podamos conducirnos en la vida de la manera correcta. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú me das de compartirla, Señor. Señor, te pedimos, Padre, que tú nos muestres cómo está nuestro corazón, que tú nos estés guiando, Señor, y que podamos ir cambiando ese corazón para que sea manso y humilde como ha pedido nuestro Señor Jesús. Que podamos reconocer nuestras carencias, nuestras debilidades y que vayamos a etapas más avanzadas de fe y que podamos parecernos un poquitito más todos los días a tu imagen, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno de estos oyentes, Señor, que escucharon el mensaje del día de hoy y que tú puedas ayudarlos a cambiar eso que tienen que cambiar. Igual que a mí, Señor, ayúdame a cambiar esas cositas que tengo que cambiar para seguir agradándote y mostrar tu gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si te fue de bendición, no te olvides de compartirlo, deja un comentario, un me gusta y bueno, nos estamos viendo la próxima.